Muy buenas noches, amigos y compañeros de la Casa del Pueblo de Miraflores. Hoy, jueves 21 de marzo, tenemos la visita del doctor Jesús Omar Pinto Alera, que nos tratará el tema de cirugía bariátrica. Como siempre, en este espacio que manejamos ya por segundo año consecutivo de coloquios de salud. Y esta es la tercera jornada ya del año, marzo, tercera jornada del año, que ya seguimos con la difusión y con la concientización de temas referentes a la salud. En esta oportunidad, repito, cirugía bariátrica, a cargo del doctor Jesús Pinto Alera. Fernando, tú eres el conductor, en tus manos dejo el programa consiguiente. Gracias una vez más, Fernando. Buenas noches, estimado auditorio. Estamos nuevamente acá en esta jornada mensual tercera del año, en la segunda edición de Coloquios en Salud. Hoy día tenemos una jornada especial, lo anunciaremos luego, pero quisiera permitirme un saludo y un recuerdo especial porque el día de ayer, miércoles 20 de marzo, se ha celebrado un año más del Día Mundial de la Salud Bucal. Importante estrategia a nivel no solamente de nuestro país, sino, como dice el término, a nivel mundial, en que hay que atender muchos de los detalles de esa salud bucal, porque de por medio están las funciones diversas que realiza nuestra cavidad bucal, y también está el grado de presentación y autoestima que genera, por ejemplo, la sonrisa, un atributo muy especial del ser humano y que soluciona muchas situaciones, muchos escenarios, los alegra para bien de toda la colectividad. Feliz día, colegas cirujanos dentistas del Perú y del mundo. Bien, hoy día nos tocó cirugía bariátrica para todos aquellos que estamos un poquito excedidos de peso. Y tenemos acá al doctor Jesús Omar Andrés Pinto Alera, quien desarrolla su labor asistencial como parte del staff de la Clínica Avendaño, cercana, vecina de Miraflores, y que ha tenido la generosidad de dedicar un poco de su tiempo para poder venir a ilustrarnos, para poder venir a ayudarnos y para ponderar con las informaciones que nos deja toda la cultura que necesita la población en general. Están de por medio los alcances que tiene este aspecto quirúrgico, pero conversaremos de acuerdo a detalles y gradualmente iremos avanzando. Buenas noches, doctor Pinto. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido a la Casa del Pueblo de Miraflores. Gracias por la invitación. Es un gusto para mí poder compartir algo de mi experiencia dedicándome a este aspecto de la cirugía bariátrica. Bien, y tal como correlato que tenemos del tema principal de cirugía bariátrica, tenemos dos aspectos que lo vamos a definir. Están de por medio la pérdida de peso, más allá de lo que debemos hacer para esa pérdida de peso, que a veces se vuelve un poquito complicada y compleja el poder solucionarlo. Y luego los tratamientos actuales que hay para tratar esta enfermedad mundial, para contrarrestar y dar esa calidad de vida que necesitamos todos los seres humanos para el desarrollo de nuestras actividades. Bien, la síntesis profesional del doctor Pinto: es especialista, es médico cirujano por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, también especialista en cirugía general por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tiene la subespecialidad que ejerce ya desde hace buen tiempo en cirugía y endoscopía bariátrica. Cirujano del staff de la Clínica Avendaño, tal como dijimos, y conferencista en diferentes eventos a nivel nacional e internacional. La obesidad es considerada un problema de salud pública, porque ella conlleva no solamente una presentación de la persona, no quiere decir que con eso que todo aquel que tenga una tendencia, una contextura amplia tenga algún tipo de problema, no es así, son manifestaciones ya fenotípicas de la persona, pero bien pueden entenderse que si estas van más allá, complican el estado de salud y pueden generar muchos trastornos, enfermedades. ¿Qué nos puede comentar al respecto de este factor de obesidad y de exceso de peso, doctor Pinto, por favor? Claro, la obesidad
Para empezar, es un término que se ha referido culturalmente a lo que sería el exceso de peso. Sin embargo, lo que hablamos actualmente, más que obesidad, es tratar de cambiarle un poco el nombre, lo que es un poco difícil, por lo que ya se considera ya más en consenso como ABCD, que en inglés viene a ser Adiposity Based Chronic Disease, que es enfermedad adipositaria enfermedad inflamatoria basada en la adiposidad. Y eso implica que el problema no es en sí el peso, sino la adiposidad. Eso quiere decir la masa de grasa que uno tiene. Y eso va a ir variando. Tiene que ver con la edad, tiene que ver con los factores étnicos que van a decirnos cuánto de nuestro cuerpo en proporción va a tener grasa. Y qué tanto esta grasa, porque ya para detalles hay tipos de grasa también, qué tanto de esta grasa va a dañar o va a alterar el metabolismo en el cuerpo. Y es ahí donde la obesidad genera daño. Por la parte mecánica, la obesidad genera un aumento del peso que soporta nuestra estructura esquelética, muscular, y eso genera un daño. Por otra parte, hay alteraciones metabólicas, enzimáticas, hormonales, medidores de citoquinas, varias. Ese es el otro punto que usualmente no se nota. Ahora, esto en el tiempo se ha visto que en todo el mundo ha ido aumentando. En países desarrollados, en países no desarrollados, y la velocidad con que ha ido aumentando ha sido cada vez mayor. Acá en Perú han habido algunos estudios, unos reportes en que han visto que casi en 1 a 2 décadas se han duplicado los índices de obesidad según el tipo de edad, tanto en niños, adolescentes como en adultos. Y esto va a ocurrir posiblemente las siguientes décadas de manera mucho más rápida. Bien, sí, es cierto, estábamos leyendo junto acá con Fernando Lindo apuntes al respecto y tenemos que pues el 30% promedio en el país, más en el área urbana que en el área rural, pues padece de esta obesidad acá en nuestra patria. Similar es en lo que nosotros llamamos Indoamérica, en la América Latina, que es la región del planeta que más concentra este rango de obesidad. Pero a nivel mundial, a pesar que en América está concentrada esta mayor población de obesidad, se ha dado con que de una década, en el transcurso de una década al 2022, se ha incrementado en 100% este grado de obesidad. Es algo pernicioso, algo que solucionar, y sobre todo es más que todo por temas alimenticios, por factores que condicionan esta situación, y porque hay una relación entre el factor alimenticio con el desarrollo diario de la persona, de la motricidad y del movimiento, ¿no, doctor? El concepto más básico de este problema viene a ser un desbalance entre la energía calórica que uno tiene en la dieta, sí, y el gasto de esta energía. Esa diferencia, si es positiva o es negativa, va a hacer que el cuerpo deposite grasa o gaste grasa. Ahora, ¿qué tan fácil se le haga depositar grasa? Como quemar esa grasa ya depende de otros factores genéticos. Actualmente es tan frecuente este problema de que ya ha pasado de lado la mortalidad por hambruna, por ejemplo, que era muy frecuente. Ahora la obesidad gana en mortalidad a las personas que mueren por hambruna, por ejemplo. O sea, y es algo bastante llamativo. Mire, ese factor y ese detalle de bastante proximidad y bastante análisis, porque está dentro de los indicadores que siempre vemos en salud pública, de ver, sobre todo comparar esos años de vida saludable con los años potencialmente perdidos que se dan en la humanidad por diferentes factores, inclusive por los neonatos que fallecen y que no llegan a desarrollar todo un ciclo de vida. En salud pública, aspectos muy importantes, porque es la continuidad del apoyo que da el Estado a esta concepción de la obesidad, a esta concepción del exceso de peso y a ese favor que se le debe como Estado a toda la población. ¿Qué nos puede comentar al respecto, doctor Pinto, por favor? Bien, aquí hay dos puntos importantes que considero. Es uno, el tratamiento que dan ya los médicos en sí, o el personal de salud con respecto a la obesidad. La mayoría de veces que los pacientes se acercan a los hospitales, ya sea del MINSA o de salud,
inclusive hasta las clínicas particulares, no se suele diagnosticar la obesidad. El paciente va por X motivos, X consultas, X problemas. Hay dos aspectos. La parte médica, del equipo de salud, en los cuales no se diagnostica mucho la obesidad. El paciente viene por algún problema médico de cualquier tipo, se trata eso, pero a pesar de que tiene obesidad, que posiblemente la obesidad contribuya con el problema por el cual acudió, ya sea presión alta, diabetes, apnea del sueño, hígado graso, varias enfermedades que están asociadas con la obesidad, no tratan ese componente que es posiblemente una de las causas, tal vez, de los demás problemas metabólicos que tenga. Eso es por un lado. Y por otro lado es que de por sí el Estado no tiene un plan fuerte ni un interés muy grande por solucionar a medida macro este problema de la obesidad y también a medida individual. Por ejemplo, a lo que corresponde a lo que yo hago, la cirugía bariátrica en Perú no está coberturada por seguros en la gran mayoría. Seguros particulares prácticamente casi ninguno tiene cobertura para cirugía de obesidad. En lo que es el estado de salud tiene tratamientos de cirugía bariátrica, pero que en la práctica suelen ser muy pocos. Tengamos que entender que el de salud maneja pues, una cantidad muy grande de pacientes con diferentes patologías, algunos son patologías pues, muy severas, manejan pacientes con cánceres. Y usualmente los pacientes que van por cirugía bariátrica entran en una lista de espera bastante larga, tan larga que a veces no llegan a operarse. Y usualmente pues van postergando por otras cirugías que tienen prioridad y lo van relegando. Minsa casi no hace cirugía bariátrica y los seguros particulares casi ninguno cubre. Justo tengo como anécdota que en estos días voy a operar a una paciente de cirugía bariátrica que es un seguro internacional, sí le cubre su cirugía bariátrica en Perú. Y su seguro no es peruano, es seguro extranjero, pero sí le cubre, por ejemplo. Entonces, hay una cuestión de que se vea, por ejemplo, coberturas para esto. Bien, es importante decir eso porque en esto radica parte de esos principales momentos que es la atención del paciente, que es la promoción y la prevención, que no se está atacando con nuestra salud pública y habría que hacer esquema y nosotros aquí en la Casa del Pueblo tenemos que incidir en esta preparación de plan de gobierno que necesitamos hacer en el área de salud para promover esta situación que es un desorden demasiado flagrante dentro de lo que es la población. Hay obesidad infantil, como usted sabe, doctor, y que también es un índice que va poco a poco por esos, digamos, desniveles que hay en la alimentación y en cuanto al ejercicio físico, contribuyendo de forma negativa al desarrollo de la persona. Pero para añadir un punto claro, importante, es que la cirugía en otros países ha estudiado qué tanto impacto tiene a medida económica. Bien. Por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, hay estudios de costo-efectividad de la cirugía y se ha visto que los pacientes que llegan a operarse de cirugía bariátrica, en el transcurso de su vida, hablamos décadas después, llegan a tener un gasto mucho menor en salud que si no se hubiese operado. Porque se compara, pues, paciente que no se operó, todas las consultas médicas, tratamientos farmacológicos, procedimientos que tengan que llevar, secundarios a la obesidad que no se llegó a tratar. Y un paciente que llega a operarse, todos esos gastos pues ya no los tiene. Considerando también de que va a haber una mejora importante en su expectativa de vida y en su calidad de vida. Entonces, por ese lado también hay ciertas políticas que pueden identificar. Digamos, resultaría más económico en algunos pacientes específicos, hay que seleccionar bien cada caso, no es que todo el mundo cuando se va a operar, pero hay varios casos que sí sería inclusive hasta más rentable para el sistema de salud poder cubrir eso. La obesidad está considerada como una enfermedad no transmisible, ¿correcto? Y dentro de la estrategia de salud, o sea, nuestro órgano rector, que es el MINSA, si bien está considerada obesidad, la anemia, la hipertensión arterial, la diabetes, ¿no? Las dos formas se unen, el tipo 1, tipo 2, no hay una política que avance, que promover. Lo ideal es que no tengamos sobrepeso, ¿no? Pero comparando nuestra situación actual, como lo ha dicho el doctor Franco, el Perú del 2022 al Perú del 2062, por decirlo, 62 diría yo, somos diferentes, es decir, el perfil en edad de proyección de vida
tal vez sería menos, tal vez estaríamos en 68, 70 años, en la década de los 60. Ahora hemos aumentado un poco más por el avance de la tecnología en medicina, los medicamentos y cuanto hay, pero no así en la calidad de vida, hemos retrocedido. Lo dicho de que el 100% casi que se ha duplicado la cantidad de obesos en década y media, va de la mano con el aumento altísimo que tenemos de diabéticos. Y en niños, sobre todo, como bien se ha referido, es muy alto, y no solamente la obesidad, sino también la diabetes en niños, ¿no? Que es gravísimo. Usted bien ha dicho que hay casos que sí ameritan intervención quirúrgica, ¿no? Otros, tal vez un buen estándar nutricional y educación por la calidad de vida, alimentarse. Pero los estilos de vida. Claro, en general el enfoque para tratar la obesidad es bien amplio. La cirugía suele ser el último paso. Sin embargo, ahí es una escala. En general va así. Los primeros cambios que tienen que verse, ya estamos hablando en esta parte como prevención y como tratamiento. En ambas partes es la alimentación adecuada y la actividad física. Las dos, que es parte que sería todas las personas tengan enfermedad de obesidad o no la tengan, deberían mantener durante toda la vida. Ya cuando existe algún problema, que ya sea sobrepeso inicialmente y luego obesidad, ya se van agregando otros tratamientos. Tratamiento inicial, que era, digo, de dietético y de actividad física, hay ya medicamentos que ayudan con la pérdida de peso. Conforme voy avanzando, avanzo en cuanto a efectividad del tratamiento y también con aumento de efectos adversos. Van ligados una al otra. Mientras más efectivo es el tratamiento, va a tener posiblemente menores efectos adversos. Por eso es que se va yendo de manera progresiva. Estilos de vida, luego fármacos, que en Perú hay algunos nuevos que han llegado. Luego vienen los procedimientos endoscópicos. Por ejemplo, en Perú tenemos en la práctica los balones intragástricos, que son dispositivos médicos que se colocan en el estómago, ayudan un poquito con la saciedad y facilitan el cumplir la alimentación. Luego ya vienen las cirugías. Y estas cirugías, también hay varios tipos de cirugías. Hay algunas que son más restrictivas que otras, unas que son más hipoabsortivas que otras, pero más o menos van en este escalón. Entonces, los pacientes que hagan cirugía suelen ser los que tengan o una obesidad que ya sea tan severa que amerita de frente irnos a un tratamiento más, digamos, agresivo y efectivo, o quienes han intentado uno tras otro y no han tenido un adecuado efecto. Porque al contrario de lo que comúnmente se piensa, no es que la persona que sufre obesidad simplemente es porque come mal. Es un estigma que existe, la creencia de siempre. Lo que ocurre es de que todas las personas son distintas. Dos personas pueden comer exactamente la misma cantidad de alimentos, pueden hacer la misma cantidad de ejercicio y sus cuerpos no reaccionan de la misma manera. El tratamiento, y eso sí, en todo el mundo, es multidisciplinario. Tiene que ver la alimentación, con lo que es la parte de comida, calorías, nutrientes. Porque también, aparte de, otro mito es de que el paciente que tiene obesidad está muy nutrido, y eso no es así. La obesidad es un tipo de desnutrición. Cuando hacemos estudios de, por ejemplo, de vitaminas que hemos hecho en la clínica un tiempo atrás, vimos que es muy frecuente que los pacientes que vienen aptos a cirugía tengan déficit de nutrientes. Y el otro es que va a la par con un tratamiento psicológico. También. Hay una psicóloga clínica que se dedica a acompañar porque hay muchos trastornos de alimentación que pueden estar sumados a la obesidad, que hay que identificarlos y tratarlos. Luego va la parte, si hay un trastorno metabólico hormonal, ya tiene que ver pues el cardiólogo, el endocrinólogo si necesita, junto a la parte ya del tratamiento primario de obesidad, ya sea endoscópico o cirugía en este caso, por ejemplo, y se añade lo que es la actividad física. Hay médicos del deporte o preparadores físicos que están especializados en ejercicio en pacientes operados, porque la progresión no es la misma. Un paciente que se opera no va a ser referente de ejercicio de cualquier persona en el gimnasio, cierta progresión. Entonces el enfoque es bastante integral, no es solamente una sola persona, y es justo uno de los motivos por los cuales acá en Perú fracasa mucho el tratamiento de eso, porque va a ser muy difícil que en un hospital se pueda manejar de manera íntegra a un paciente. El paciente va a ir a una consulta con un médico, posiblemente le haga una interconsulta al otro, ese le manda interconsulta al otro, y al final el paciente en la práctica no lleva un tratamiento óptimo. Esa, digamos, consolidando la información que tanto hemos compartido ahorita en los dos últimos espacios, vamos con la primera afirmación que dijo sobre el costo-beneficio. Ese costo-beneficio que debe interesar a todos los seguros, empezando lógicamente por la seguridad pública, por nuestra seguridad social,
en el país, que va a ser inclusive muy favorable no solamente para la calidad de vida de la persona, de la población, sino va a ser favorable en números, en manejo económico, porque va a ser más rentable al final, porque va a haber lógicamente ahorro y economía en una serie de procesos que lleva adelante el diagnóstico, el tratamiento, la recuperación y la rehabilitación de todo paciente. Entonces eso debería interesar, eso se debería promover, eso debe estar puesto. Probablemente haya otros padecimientos, pero usted lo está trayendo a colación de su especialidad, doctor Pito, y eso es muy importante y queda anotado. La cirugía bariátrica y en el contexto de la bariatría tiene que ver ese espacio. El otro comentario que estaba, que justo lo trajo acá, el compañero Fernando Lindo, que es muy importante en cuanto al desarrollo de las oportunidades que viene, y ahí entramos a los tratamientos actuales que hay dentro de lo que pueden tener como oportunidad los pacientes. Estamos de la primera parte, en algún momento estamos dejando de lado un poquito, quizás más tarde usted lo pueda conversar. Yo sé que usted es un profesional muy apegado a la investigación y le fascina ello, y quizás más adelante nos pueda hacer algún comentario al respecto. Pero ahora en este momento, ¿cuáles serían las ventajas? Por ahí escuchamos y leímos sobre el famoso balón, ¿no? Que es una de las opciones que pudiera haber. ¿Podría detallarnos un poquito más específico todas las oportunidades? Yo llego como paciente a la clínica Avendaño y tengo la fortuna de alternar con usted y llego donde el doctor Pinto, porque la población requiere esta información para poder manejar todo ese contexto y luego en otra oportunidad exigir también a nuestras autoridades el tener estas facilidades para la solución de nuestros problemas en este aspecto del sobrepeso. Claro. Normalmente cualquier paciente que tiene un problema de obesidad y llega a consulta, siempre tiene que tener una consulta con el médico. Ahora es muy frecuente que sea esto por redes sociales, hay consultas por Instagram, por WhatsApp. Presencial. Sí, puede ser presencial, que es lo ideal, o puede hacerse, o lo que hacemos en la clínica, por ejemplo, es en 2 tiempos. La primera parte, que es el conversatorio, lo hacemos virtual, esa paciente viene de provincias, por ejemplo, y cuando vienen de la universidad se complementa con el examen físico y las demás mediciones. Entonces, la idea es que el paciente viene, en la consulta se le evalúa de manera todo el historial de obesidad. O sea, se evalúa desde cuando era un niño y tenía problemas con el peso hasta la etapa adulta. Se ve qué enfermedades tiene además. Muchas veces nosotros en la consulta diagnosticamos enfermedades que el paciente no sabía que tenía. Es muy frecuente que vengan pacientes con hipertensión y nunca se habían medido. Vemos junto en la consulta una evaluación antropométrica. O sea, hay ciertas medidas que son importantes para poder objetivar el estadio de la obesidad. Lo más común en el mundo es ver la relación del peso con la estatura. Eso me da se divide una formulita, el peso se divide entre la estatura en metros al cuadrado, y eso me da un número. Esos numeritos es muy común de usarse. La desventaja de este numerito es de que... Está hablando del índice de masa corporal. Así es. Este índice de masa corporal realmente es un indicador que se creó hace 200 años más o menos. Había un sociólogo, estadista, matemático, que quería ver cuál era la relación en la distribución del peso en una población. No era de su interés ver la obesidad ni el exceso de peso. Sin embargo, esa fórmula que creó, ese índice que él creó, en el tiempo se llegó a agarrar de la medicina y se utilizó para ver esto, ¿no? ¿Cuál es la desventaja de esto? Por lo cual no es el único parámetro que se debe medir. Es que no me mide qué kilos de qué estoy pesando. El cuerpo tiene kilos de agua, de hueso, de músculo, que es bueno, y de grasa. Entonces, uno puede tener mucho músculo y poca grasa, como al revés. Mucha grasa y poco músculo, que es el peor escenario. Entonces, ese es un índice, digamos, de manera general. Si yo voy a un pueblo o a alguna comunidad y quiero ver en general cómo van, hago el índice de masa corporal. Pero en una consulta inicial, eso se queda muy corto. A eso le complementamos, por ejemplo, la medida del índice o de la cintura, de ambas en realidad, y del cuello. ¿Por qué? Este perímetro de la cintura, el perímetro abdominal, tiene estrecha relación, mucho mejor que el peso o el IMC, con la cantidad de grasa visceral. La grasa visceral o adiposidad visceral o obesidad central se ha visto que está bastante ligada con problemas metabólicos y eventos cardiovasculares hacia futuro, hablamos de acá 10, 20 años. Se mide el análisis de la composición corporal con unos aparatos especiales que me calculan qué porcentaje de grasa tiene el paciente, cuánto de músculo tiene, y realmente este porcentaje de grasa es realmente lo más importante.
Porque se ha visto muchos estudios que este índice de masa corporal, por ejemplo, subestima en muchos casos el sobrepeso y la obesidad. Hay pacientes que tienen por IMC un peso normal, pero cuando se ve su porcentaje de grasas tienen porcentaje de muy alto. Y realmente eso es un caso bastante más severo todavía, ¿no? En base a esto, teniendo en cuenta los antecedentes, la evaluación física, las variables antropométricas, los números, digamos, de los pacientes, ya se puede plantear una evaluación preoperatoria. Ya se puede plantear si tiene una obesidad en general. Si no es muy avanzada, puede ser una cirugía de las menos invasivas que hay, por ejemplo, la manga gástrica. Si es un paciente que tiene sobrepeso o obesidad leve, pero por ahí que la cirugía no le es muy atractiva, por X motivos, vienen los tratamientos endoscópicos, como el balón, por ejemplo. Hay dos tipos de balones, o dos tipos de procedimientos de balón. Unos balones que son los más clásicos, que se colocan con una endoscopía. Y están en el estómago durante un tiempo. En ese tiempo el balón lo que genera es, ocupa un espacio en el estómago, promedio entre 400 600 mililitros de volumen. Y este balón va a estar ubicado en la parte alta del estómago, el fondo gástrico, de tal manera que disminuye el volumen de alimentos que el paciente va a poder ingerir con la alimentación, hace que el tiempo que demora en estos alimentos pasar del estómago al intestino se enlentece, entonces el paciente siente esa llanura más tiempo, y eso le va a facilitar poder cumplir lo que la dieta le indica según el nutricionista. Porque muchos de los pacientes justamente no pueden mantener una alimentación muy prolongada, no porque tengan fuerza de voluntad, es porque la misma obesidad no les permite a los pacientes poder llevar una dieta por un buen tiempo. Ahí es donde el balón funciona. El balón por sí solo no es que baje de peso. El balón ayuda a las personas en que puedan mantener esa alimentación adecuada el tiempo que tienen el balón. Hay otro tipo de balón que tiene la característica de que no se coloca con endoscopía. Se digiere con una pastillita pequeña, se coloca con una guía de rayos X y el paciente, el efecto que tiene en el cuerpo es el mismo. La diferencia cuál es, que los balones endoscópicos duran hasta un año y este balón que se digiere dura más o menos de 3 a 4 meses. Eso con respecto a los balones. Perdón, se digiere, o sea, va al interior del estómago. Sí. Y ahí se genera como un balón interno. Claro, este balón es una cápsula que tiene el tamaño de un pulgar, imaginémonos. El paciente la toma con agua. En rayos X yo veo que esta capsulita está en el estómago. Viendo que está ahí, esta cápsula tiene un conector, una cañita bien delgadita. Ese se va a conectar a un equipo, un kit que viene con el balón, con una solución líquida, y se va a inflar con todo ese líquido. Una vez que termina de inflarse, yo corroboro que está todo ok con una nueva radiografía o fluoroscopía, según lo que hay en el lugar, y vemos que está adecuadamente inflado. Simplemente se tracciona esta canulita y el balón llegado colocado. El paciente luego va a la casa y sigue los cuidados igual que los pacientes con balón endoscópico. La única diferencia es el procedimiento de cómo se coloca y cómo se retira. Pero el hecho de tener el balón en el estómago es pues casi lo mismo entre cualquiera de los diferentes tipos de balones. Y en el caso del reabsorbible se puede decir que no, el segundo caso que lo ingiere, que no lo coloca con endoscopía, ¿puede haber o es necesario que haya una segunda oportunidad, una nueva? ¿O no? En la experiencia y en lo que se va publicando se ha visto de que posiblemente como el tiempo de duración de este balón es más corto, se está proponiendo a veces utilizar un sistema en 2 tiempos. Se coloca este balón, se elimina, porque ese balón se elimina 95% de veces con las deposiciones. Muchas veces el paciente ni se da cuenta que lo eliminó y tampoco sabe exactamente en qué momento se desinfló, porque los pacientes a veces vienen a consulta. La ventaja es que en la clínica de trabajo tenemos la facilidad que nosotros los cirujanos podemos hacer ecografía en cada consulta nosotros mismos, o sea, agilizamos eso de referir a otro lugar. Vienen a consulta y vemos el balón al mes, a los 2 meses. Hay veces viene, hacemos la ecografía y ya no está el balón, ya lo eliminó y el paciente no se dio cuenta nunca alguna diferencia en los últimos días o semanas. Pero durante los meses que lo tuvo, o sea, 3 meses que es la estimación, ya va adquiriendo una costumbre, claro, por la llenura, de consumir menos. Así es, el objetivo ese del balón, condicionamiento es el objetivo. Sí, el objetivo del balón no es que el balón es completamente reversible, sale el balón y el cuerpo queda exactamente igual que antes, no hay ningún cambio a largo plazo.
Lo que queremos es que justamente el paciente en ese periodo que puede bajar de peso, por ahí, por la baja de peso, corrige ciertas hormonas que están alteradas, que justamente le dificultan el hacer la alimentación, el acúmulo de grasa, etc. Una vez que se lo retire, mantenga todos los hábitos que pueda adquirir antes, con la actividad física, ejercicio. Ahora, ahí es una de las desventajas de Balón, justamente que ese efecto es muy variable. Hay pacientes que le da bastante. Yo tengo una paciente que tiene como hace 5 años en este 2024 que ya se colocó el balón y hasta ahorita todo lo que hizo lo mantiene. Sigue haciendo ejercicio todos los días en su condominio, le va muy bien. Como hay pacientes de que su pérdida de peso es muy, pero muy pequeño. Incluso hay pacientes en que la no paciente es la paciente ideal, claro, la que hace acompañamiento a las indicaciones del médico. Sí, y ahí es cuando el balón puede que a algunos pacientes le cause un poquito de, tal vez, temor con el resultado. ¿Por qué? A pesar de que el efecto puede ser muy bueno, puede ser muy poco. Pero en casi todos los pacientes, o en la gran mayoría, va a haber molestias. La desventaja del balón, aparte de eso, es que genera molestias, inicialmente. Hay que imaginar que este balón pues, es un cuerpo extraño, que tiene cierto volumen, cierto peso, y nuestro cuerpo, de manera natural, va a querer, por decir, expulsarlo, defendiéndose, y lo va a querer botar. Obviamente no va a poder. El balón, imagínense, es más o menos de tamaño, unos 10 centímetros aproximadamente de diámetro. Y eso le genera a este paciente pues, que tenga náuseas, arcadas, vómitos, cólico. La intensidad va a depender mucho de cada cuerpo. Hay pacientes que lo toleran bastante bien, hay pacientes que les es muy fuerte y hay un porcentaje de pacientes que suele rondar cerca del 5%, dependiendo, que no lo aguanta. Y hay que sacarlo a los días. ¿En qué casos es recomendable la intervención de estos métodos? O sea, de la banda o el balón. Pero en este caso, en el balón específicamente, el paciente ideal sería el paciente que tiene sobrepeso o a lo más obesidad leve. O sea, unos 20 kilos. En kilos varía mucho según cada caso. Claro. Entonces es más de verle según su porcentaje de grasa o según qué tan alto está su índice corporal. Más o menos por ahí va. Pero kilos específicos es difícil de o sea, lo importante es calibrar la cantidad de grasa que hay en el órgano. Claro, que baje la grasa, ¿no? No es que no se puedan colocar en pacientes que tienen obesidades más avanzadas, sino que se ha visto que en obesidades más avanzadas el efecto que va a tener el balón va a ser menor. Los pacientes que tienen sobrepeso o obesidad leve o grado 1, se ha visto que sí, es muy posible que puedan llegar a perder el exceso de peso que tienen, que no es tanto, y que posiblemente lo puedan mantener con facilidad por buen tiempo. Pero yo tengo un paciente que tiene... Sumado indudablemente a todas las recomendaciones endocrinas y... Claro, todo lo que necesite. Que ustedes, todo el paquete, ustedes proporcionan. Que pase el tiempo, si los 4 meses o el año el otro balón termina, y es que lo mantenga por el tiempo que se pueda. Entonces he visto que en esos casos es más probable que sí lo pueda mantener. Que si yo le coloco este balón, una persona que tiene una obesidad mórbida, hablamos cuando son índices más de 40 o 50, por ejemplo, que hemos colocado algunas veces, si bien bajan de peso, inclusive bajan mucho más peso que los pacientes de grado leve, no porque sea mejor, sino porque ellos tienen más exceso de peso, les es más fácil perder más kilos porque pesan más. Pero a los meses es muy probable que nuevamente puedan ir recuperando, porque la enfermedad, o sea, su obesidad, su enfermedad de base, ya es más grave, ha generado más cambios hormonales, más cambios metabólicos, y eso el balón no los va a revertir. Entonces el paciente ideal es leve o sobrepeso, y adicionalmente que no tenga enfermedades metabólicas. O sea, que no sufra de diabetes o hipertensión, porque en esos casos les es mucho más recomendable la cirugía. Y viene ya el otro grupo de tratamientos, que son las cirugías. Todos los balones se colocan sin cirugía, o sea, no requieren heridas, no requieren anestesia general. Ya las cirugías, ahí sí, ya es una cirugía. Implica riesgo quirúrgico, exámenes preoperatorios completos, incluye una intubación, porque es con anestesia general, y como es laparoscópica, todas las cirugías eléctricas son heridas pequeñas, por lo menos son pequeñas y hay heridas. Los riesgos ya son distintos, no los mismos riesgos de un balón, que los riesgos son posiblemente lo más riesgoso puede ser que el paciente tenga tantas molestias que no tolere el balón y hay que sacarlo, y obviamente ya pierde el efecto. Y en la cirugía hablamos de otros tipos de riesgos diferentes. Y yendo ya al aspecto quirúrgico dentro del esquema, tenemos al bypass gástrico. ¿Podría comentarnos al respecto? Claro, en la cirugía hay 2 grandes grupos. Actualmente el grupo de cirugías de la manga gástrica, donde estaba antes, tiempo atrás, la banda gástrica. La banda circodrana era muy común hace unos 10, 20 años, que era colocar un anillo alrededor del estómago, que le apretaba con una cinturita y el estómago quedaba forma como de un reloj de arena.
Ya. Esa cirugía junto con la manga se consideraban antes como cirugías restrictivas solamente. ¿Por qué? Porque restringían la cantidad de alimento que el cuerpo toleraba. O sea, comía menos cantidad y como comía menos cantidad se traducía en menos calorías. Ahora se ha visto de que la manga, la banda ya no se hace, ya quedó atrás. La manga no solamente es una cirugía restrictiva, se ha visto que tiene un efecto metabólico. O sea, por eso en general, un paréntesis, todas las cirugías en sí deberían ser cirugías bariátricas y metabólicas. O sea, cuando la cirugía sea manga bypass, es una cirugía bariátrica porque pierde peso y metabólica porque tiene efecto hormonal en el cuerpo. Eso es para todas, ¿no? Entonces, grupo de manga gástrica, característica: solamente se hace un corte en el estómago a forma de un tubo. El estómago queda de la forma, imaginemos, como un plátano, un estómago tubular. El resto del intestino no se altera, no se toca. El otro grupo de cirugías ya son las cirugías de bypass gástrico, que como el nombre lo dice, pues bypass, nos bypaseamos, nos saltamos una porción de intestino. O sea, se trabaja el estómago, también se corta según la técnica, porque hay varios tipos de bypass, no hay uno solo. Hay varios tipos de técnicas de bypass, algunos se encajan mejor en algunos pacientes, pero todas ellas se altera el estómago también, es un estómago más pequeño, pero adicionalmente alteramos el orden del intestino. A veces se corta, a veces no, pero hacemos que la comida pase del estómago directamente a una porción inferior del intestino. Y todo este intestino quedó antes, que está, digamos, aislado del paso de alimentos, igual sigue funcionando. La parte próxima donde vienen los jugos del páncreas o de la bilis pasan por su trayecto natural, más abajo se juntan con la comida, se mezclan y ya se digiere hacia abajo. ¿Por qué hay diferentes bypasses? Porque se ha visto de que no existe una cirugía perfecta. O sea, no hay. O sea, le pregunta, ¿cuál es la mejor cirugía? No existe la mejor cirugía. Hay varios tipos de técnicas, cada uno tiene sus ventajas y desventajas, y lo ideal es ver en qué paciente le conviene tal o cual cirugía. O sea, no es que todo el mundo manga gástrica, todo el mundo bypass, en este caso bypass clásico, que era lo que se hacía hace tiempo, porque es muy variable. Hay que ver en qué paciente le conviene una o el otro. Pero sí sería recomendable para todos aquellos que tienen una obesidad ya mórbida. Claro, en pacientes que tienen... Ahora, los criterios de cirugía, hasta hace poco, el año pasado que hubo el Congreso de Miami Internacional, se cambiaron los criterios que estaban desde el año 91 me parece que era, del NIH de Estados Unidos, en los cuales los criterios eran con pesos muy altos, eran criterios bastante que excluían muchos pacientes, y eso era porque en esa época la cirugía era completamente distinta a la cirugía moderna. Hablamos de que antes, en los 80s, cuando empieza la laparoscopía hacia atrás, la cirugía era muy riesgosa. Imaginemos un paciente que pesa 150, 200 kilos con un panículo de pared abdominal bien grueso y la cirugía era con corte. Había muchos problemas postoperatorios. Cuando ocurrió la era de la laparoscopía y ya se podían hacer cirugías con incisiones muy pequeñitas, muchos de estos problemas han ido disminuyendo o a veces hasta desaparecían. Y eso hacía de que la cirugía tenga riesgos muy bajitos. Entonces, en medicina, un concepto muy importante es el riesgo-beneficio. Claro. Cuando hacemos cualquier procedimiento de cualquier tipo, tenemos que ver cuánto beneficio va a tener un paciente y cuánto riesgo se va a aceptar someterse. En esa época el riesgo era bastante alto y el beneficio, o sea, era alto, pero el riesgo estaba bastante muy cercano. Conforme ha pasado el tiempo se ha visto que el beneficio de la cirugía con las nuevas técnicas quirúrgicas, donde ya se ha podido definir mejor cuántos centímetros de intestino, qué tamaño de estómago, qué tamaño de uniones, se ha ido perfeccionando esto, se ha visto que su efectividad ha ido aumentando cada vez más y los riesgos han bajado mucho. Estamos hablando de una cirugía bariátrica en un centro formal, tiene mucho menos riesgo que una cirugía de vesícula. Las cirugías de vesícula rondan entre 3 a 7% de riesgo de complicaciones postoperatorias. Una cirugía bariátrica, dependiendo del tipo, es mucho menor que eso. Y la mortalidad es también muchísimo mejor, ¿no? La mortalidad, hablamos, para los estándares internacionales se considera una mortalidad buena cuando es menos del 0.01 a 0.001. Estamos hablando en comparación con cirugías, por ejemplo, de cadera, cirugías de corazón, es una diferencia abismal. Ahora, por ejemplo, en la clínica donde yo estoy y reportes de diferentes lugares, hay inclusive 0% de mortalidad.
Muy importante. Entonces, por eso es que ya hasta el año pasado han ido bajando los criterios. Ya no es necesario una obesidad tan alta como antes. Hablábamos por IMC, era de 40 para arriba, o era 35 de IMC con alguna comorbilidad. Ahora los criterios incluyen 35 de frente, o 30 si es que hay alguna comorbilidad o el paciente no ha logrado, con otras técnicas menos invasivas, poder mantener una pérdida sostenida de peso. Entonces los criterios han ido como que ampliando más pacientes, que se beneficien más personas de la cirugía. Una interrogante telefónica que nos acaban de plantear es si nos puede ofrecer un comentario acerca de la esteatosis hepática, el hígado graso, en otras palabras, ¿no? Claro, claro. La incidencia que puede haber con los procedimientos que realizan en su especialidad para favorecer este daño que se evidencia también con un alto porcentaje en la sociedad, en la población. Pero en la esteatosis hepática, para empezar, más o menos 90-95% de los casos son generados por exceso de peso. O sea, en personas que tienen obesidad. Este hígado graso realmente no es una enfermedad de hígado graso en sí, es todo un espectro de enfermedades que inicia con hígado graso. Quiere decir que hay depósitos de grasa en las células del hígado. Estas células empiezan a generar inflamación y luego es lo que se llama como esteatohepatitis, si es una inflamación del hígado producto de la grasa. En el tiempo esto llega a formar cicatrices, cordones fibrosos, que digamos que el hígado, que suele ser blandito, lo hace más duro, como un gel. Eso ya se va llamando fibrosis hepática. El estadio más avanzado es la cirrosis. Todo ese espectro es la enfermedad por hígado graso. Hay ciertos términos que han cambiado, pero digamos que implica lo mismo, es todo un espectro. Y dentro de estos, el riesgo de hacer un cáncer de hígado, un hepatocarcinoma en este caso, va aumentando. Desde la persona que tiene hígado graso solamente ya tiene un riesgo más alto de hacer esto. Si ya tiene uno, se puede decir. Claro, así es, desde antes. Conforme va avanzando, aumenta más todavía, ¿no? Ahora, el tratamiento más efectivo que existe para esto es la baja de peso. Todavía no existe, hay muchos medicamentos en estudio, incluso algunos que ya se utilizan, pero ninguno se compara con la efectividad que tiene el bajar de peso. Ni hablar. En la clínica hicimos un estudio con biopsias hepáticas. Bueno, el estudio, digo, tiene varias formas, ¿no? Ecografía, tomografías. Lo más preciso para ver esto de la inflamación y la fibrosis es la biopsia hepática, que se ve, se hace una muestra pequeña, el patólogo lo ve al microscopio y puede analizar esto, ¿no? Vimos que el 100% de pacientes que tenían 40 de IMC hacia más tenían esteatohepatitis. No solamente hígado graso, tenían esteatohepatitis con algún componente ya de fibrosis. Los que tenían una obesidad entre leve y moderada, recuerdo que era cerca del 60% más o menos ya tenían. Inclusive pacientes que tenían IMCs poco por debajo de 30, 25% tenía esteatohepatitis. Mire, con razón era la pregunta insistente que nos hacían ahorita en redes. Ni hablar, es un gran aviso. Un comentario especial quería pedirle, doctor, con respecto a la seguridad, no de la práctica, que usted nos está mostrando que es un riesgo bajísimo del esquema quirúrgico, sino a qué debe exigir el paciente en tantas ofertas que se presentan en la población. Es decir, yo tengo que ir hacia un lugar donde están preparados y tienen el equipamiento. ¿Cómo distinguirlos? Es una pregunta muy importante y también difícil de responder, porque en conclusión es muy difícil para un paciente poder valorar la calidad y seguridad que fue una institución, porque el paciente no tiene acceso pues a todos los procesos que tiene la clínica. En general, ahora es muy frecuente que se promocione mucho como marketing la cirugía. Eso es solamente la fachada y lo que hay detrás no se suele ver. La cirugía bariátrica es muy segura, no tanto por la cirugía en sí, sino porque la cirugía bariátrica a lo largo del tiempo, hablamos de que la cirugía bariátrica se inició en la década de los 50, tiene muchos años de evolución y ha hecho de que todo lo que va alrededor de la cirugía, estamos hablando de la preparación preoperatoria, la evaluación antes de la cirugía, los controles de seguridad de la cirugía y los controles a posteriori de cirugía para identificar cualquier evento adverso pronto y tratarlo rápido, han ido siendo cada vez más acuiciosos en el tiempo. Ciertas cosas que deben considerarse, por ejemplo, el tipo de anestesia que se va a utilizar, es muy importante. Las personas que tienen exceso de grasa
tienden a asimilar algunos tipos de anestesia y se depositan en las células grasas. Son los típicos anestésicos que uno los respira, los anestésicos inhalatorios. Por cuestión de costos, este es el que más se usa. Bien. Idealmente la anestesia que debe usarse es una anestesia que es totalmente endovenosa. Esta anestesia endovenosa, aparte de que no tiene los efectos secundarios que tiene este anestésico inhalado, se puede revertir, hay un reversor para este medicamento. Entonces, los casos que han habido problemas con los medicamentos de anestesia, cuando hay que revertir de manera urgente, se puede usar un medicamento específico, que se llama Sugamadex. Este medicamento revierte este relajante muscular que se usa en anestesia general. Lo otro es el protocolo de intubación en los pacientes. En mi opinión, la parte anestésica es posiblemente para mí más importante incluso que la parte de la cirugía. La anestésica me hace que es como volar en avión. Los tiempos de más riesgo son al despegar y al aterrizar. En eso es parecido. Al momento que al paciente le van a intubar, le colocan un tubito para la garganta, a la teca para que respire, y al momento que acaba la cirugía y le retira. Son los dos momentos cruciales. ¿Qué hacemos para disminuir ese riesgo? Uno de ellos es, por ejemplo, la oxigenación previa a la intubación. Cuando un paciente se le va a intubar, eso aplica para cualquier cirugía general, anestesia general, perdón, hay un tiempo en el que el paciente no respira. Es el tiempo que le da al anestesiólogo para colocar el tubito en la tráquea, conectarlo a la máquina de anestesia y que nuevamente respire. Se ha visto que en los pacientes que se le da buena cantidad de oxígeno por cierta cantidad de tiempo antes de la intubación, tienen una ventana mucho más larga que soporte el cuerpo no respirar y que no haya ningún problema, sobre todo en el cerebro, que es donde más nos interesa, por falta de oxígeno. El cuerpo, digamos, como que está con las reservas a tope de oxígeno y aguanta no respirar. Sin embargo, esto muchas veces no se aplica en muchos lugares por cuestiones de costos. Cada vez se ofertan cirugías a menores precios, pero se van quitando elementos de seguridad. ¿Por qué? Cuando uno opera, en la mayoría de lugares uno opera en una clínica que alquila por tiempo. Obviamente, mientras más rápido sea todo, es más rentable para quien opere. Este tiempo preoperatorio de oxigenación, por ejemplo, se suele suprimir. ¿Y cuál es la diferencia? Si un paciente que se intuba fácilmente, posiblemente no habría mucha diferencia entre darle ese tiempo o no. Pero en aquel paciente que va a tener una dificultad en la intubación, ¿por qué? Hay que saber que todos los pacientes que tienen obesidad y a más grado más severo tienen más dificultad para la intubación. El cuello de un paciente que sufre obesidad más avanzada suele ser más ancho, se acorta, no se abre bien la boca, la parte que solo tiene que ver se le cierra y no puede ver bien. Entonces puede que quiera intentar colocar el tubito y no entra. Y todo ese tiempo el paciente va a estar sin oxígeno en el cuerpo. El tener esta ventana más larga le produce al anestesiólogo un margen de seguridad en el cual si hubiese alguna dificultad, que no siempre la hay, pero en el caso que la haya, tiene un tiempo más para poder solucionar este problema. E inclusive hay equipos especiales, que estamos hablando de que se llama videolaringoscopio, que es un aparatito que tiene una cámara en la punta con la cual el anestesiólogo coloca en la garganta y puede ver exactamente la entrada de la tráquea. De tal manera que con el tubito tiene la certeza de que lo colocó donde debe ser. Eso es con la parte de la anestesia, por ejemplo. Claro. Ahora, hay otros riesgos con la cirugía que tienen que ver, por ejemplo, con la formación de coágulos en las piernas. Las personas que sufren obesidad tienen un mayor riesgo de formar estos coágulos o trombos en las venas de las piernas. ¿Y el riesgo cuál es? De que obstruyan alguna vena o viajen al pulmón y obstruyan el pulmón o cualquier otro órgano importante del cuerpo, ¿no? Formas de evitarlo, ¿cuál es? Uno, deambulación precoz. Si el paciente se opera y apenas puede caminar, tiene que caminar. En muchos lugares, por cuestión de personal, no hay alguien que el paciente lo esté estimulando a cada rato que camine. Otro, hay unas botas especiales de grado médico, no botas comerciales, que son unas botitas de aire que están conectadas a un motor, que lo que hacen es bombean aire de tal manera que comprime de pies hacia rodillas y hace que la sangre en las venas se mueva y no se quede quieta, que es cuando se forman los coágulos. Usar una de esas botas neumáticas de grado médico que tiene la presión que necesita exactamente el cuerpo ayuda también a disminuir ese riesgo. Por ejemplo, tener un paciente con una dieta preoperatoria también disminuye el riesgo. Entonces, son varios factores que hay que ir sumando, no hay una sola cosa específica. Entonces, todo eso a un paciente posiblemente le cueste poder identificarlo, ¿no? Claro. Porque hay ciertas cosas que por obligación de normas de MINSA
tienen que cumplirse, que eso todas las quienes la van a entender, que tengan todo su coche de paro, que no estén vencidos los medicamentos. Esas cosas todas las clínicas deberían tenerlas, ¿no? Claro. En mi experiencia, por ejemplo, hemos notado, yo he tenido pacientes que han venido a operarse en la clínica y en otros lugares se iban a operar en otros centros, y por ejemplo su mesa de operaciones no podía soportar su peso. Cuando operamos un paciente, se coloca y la posición puede ir inclinándose a la mesa de operaciones, ¿no? La mesa no sube, hay un equipamiento específico para pacientes con obesidad. Es una mesa especial que tiene que puede soportar mayor peso, un diámetro más ancho. La máquina de anestesia también tiene ciertos programas de ventilación para pacientes que tienen un exceso de peso. Las mismas pinzas que utilizamos para la cirugía suelen ser un poco más largas que las pinzas clásicas, porque la pared es más larga. Y son varios equipamientos. Ahora, lo otro que es importante es la experiencia del cirujano. Eso es súper importante, Claro. como para cualquier cirugía, ¿no? No es lo mismo una persona que ha operado 10 pacientes que ha operado 50, que ha operado 1000 pacientes. Pero adicional a esto, es con quién más opero yo. O sea, el cirujano no opera solo. El cirujano opera pues, con otro cirujano que le asiste. Usualmente uno, a veces dos. Esta persona que le asiste también es importante en la cirugía. En la cirugía utilizamos varias pinzas y todas deben ir en sincronía, es como un partido de fútbol. Con los jugadores ya saben que las jugadas, saben a dónde pasar, a dónde correr. Lo mismo en la cirugía, cuando yo hago un movimiento, la persona que me asiste sabe qué voy a hacer, sabe cuál va a ser el siguiente movimiento que yo voy a dar. Entonces ella se adelanta a eso y la cirugía va a ser de manera fluida. Así es cuando la cirugía se acorta tiempo. Lo mismo con el personal que asiste, la enfermera que asiste, el instrumentista, por ejemplo. Ella conoce la cirugía y ella sabe que en qué momento voy a cambiar de equipo, de otra pinza o cualquier cosa que necesite, ya lo tiene. Y eso se hace cuando son centros en los cuales la cirugía se hace de manera constante. En el mundo se ha visto de que los centros especializados disminuyen las complicaciones comparado con los centros en los cuales se opera de manera general. Por eso es que la tendencia ahora es esa, ¿no? Uno va, en Perú hay hospitales en los cuales están divididos por secciones. Quienes operan solo colon, quienes operan solo estómago, porque se ha visto que cuando uno hace de manera frecuente cirugías similares, se optimizan los procesos. Luego, el postoperatorio, súper importante. Si bien hay pocos eventos adversos en la cirugía bariátrica, un evento adverso no diagnosticado de manera rápida y no tratado de manera rápida puede que conlleve una complicación bastante severa. Los pacientes que sufren de obesidad por su condición médica son más propensos a hacer una complicación más grave, pulmonar o cardíaca. Entonces, esa es una parte que sí se diferencia mucho. Los pacientes, por ejemplo en la clínica donde estoy, tienen un protocolo en que los pacientes tienen controles mañana, tarde, no ellos mismos ciertos parámetros, de los cuales alguno de ellos estuviese alterado, el paciente viene a la clínica y se evalúa qué está pasando, así no tenga ninguna molestia. La gran mayoría de veces no es nada importante. Puede ser que se le inflamó la venita donde estuvo la vía, cosas menores, que no tienen ningún problema importante. Pero en el caso del paciente que sí es algún problema específico de la cirugía, a lo mejor ahorita como comentamos, se diagnostica de manera muy rápida. El tratamiento también es bastante más rápido. Es comparable como cuando uno tiene apendicitis. Si tengo apendicitis y me opero por decir a las 2 horas, posiblemente la cirugía sea súper sencilla y me vaya a dar alta al día siguiente sin mayor problema. Pero si tengo apendicitis y tengo tratamiento al día o a los 2 días después, la apendicitis se convirtió en peritonitis y es otro escenario. Claro. En este caso es lo mismo. La idea es operar o ver al paciente de manera muy rápida, de manera que si necesita algún medicamento se le indica de manera rápida, o si inclusive requiere una reoperación, que también existe un porcentaje de reoperaciones, sea mucho más pronta, ya sea por cualquier tipo de complicación asociada a la cirugía. Hablar importantes, por favor. ¿Cuál es la respuesta de la oferta de esta oportunidad de tener mejor calidad de vida, no mejor, sino de tener calidad de vida con el sistema de aseguramiento, la compañía de seguros? ¿Cómo ven el tema? Bueno, hasta ahora los seguros, por lo menos particulares, no cobertura. Ni la cirugía, ni si hubiera alguna complicación de la cirugía, tampoco la cobertura. Perdón, no cirugía y... Ni tampoco sus complicaciones si hubieran. Ya. Sobre el paciente que se operan, tienen un problema y quieren tratarlo con su seguro no le acepta.
llegan solamente hasta el tema de consultas y de evaluación. A lo más le cubren la consulta y los exámenes de sangre previos. Y nada más, los cirujanos no le cubren ni nada que venga No quiero asociado. Así es. Entonces, por ese lado O sea, no hay. ya han cerrado las 5 compañías de seguro en esa línea. Sí, y entonces, para ellos invertir en eso no es inversión, es a pérdida. Porque hasta ahorita afecta Brasil al lo bolsillo considera. Yo me imagino que en un tiempo cambiarán porque se ha visto que realmente sí sirve. De manera Claro, de costo claro. sí sirve, pero Sí. acá en Perú no se aplica. Otros países sí hay. Chile, Brasil, México, hay lugares en que sí hay seguros y aplican particulares. el seguro social de salud, Sí. ¿cómo observa este procedimiento, este No, el procedimiento? salud sí lo cubre. ¿De salud? Sí, en el salud sí hace cirugía bariátrica. Porque ellos tienen. Claro, porque Pero toman servicio de ustedes. No. El salud, No lo tienen como tercero. Claro, el salud mismo te opera a sus pacientes. El paciente va, inicialmente como cualquier paciente que va a salud, va a su centro que le corresponde por su vivienda, lo refieren, pasan una serie de estudios clínicos, pasa con el cirujano y entra en la lista. Su preparatorio y entra en la lista de espera. Y se opera. Y le hacen sus seguimientos a largo plazo también. En la salud Claro, sí cubre. como conocemos nuestro sistema de seguridad social debe estar sobrecargado ese departamento. La verdad es que sí. O sea, eventualmente sí hay que impulsar que tomen servicios de terceros, como ustedes sí, u otra o sea, empresa una alternativa similar, puede ser ¿no? Que esa. de calidad. Como han habido un tiempo, no se seguirá, pero un tiempo se tercerizaban Claro. cirugías cuando no dan abasto. Claro. Puede ser una alternativa. Sí. Es una forma. Minsa sí está cerrado por otra forma de Claro, pensar. en el tiempo que yo estuve en mi residencia, por ejemplo, solamente pude ver dos cirugías en mis años de residencia en el hospital, bariátricas. Casi es nada, ¿no? Ni hablar. Claro, y no se cubrían eso. El paciente, yo recuerdo que ellos pagaban todos sus insumos. No sé, no está el tarifario no se paga. el tarifario del CIS, no lo reconoce. No, ese aparato todavía no está. No sé si ahora habrá. Me parece que quieren muchas áreas a hacer su unidad bariátrica, pero No. hasta donde tengo entendido todavía no se ha logrado. Y en similitud con los países de la región latina, ¿cómo estamos en costo? ¿Cómo nos somos competitivos? ¿Estamos bien? ¿Los insumos que ellos consiguen de calidad Claro. son Ajá. tan buenos de calidad como el que tenemos aquí? Ahí sí es muy difícil, porque en costos, en Perú, posiblemente en Perú sea uno de los países que sea más barata la cirugía, de lo que se oferta. Claro. Ahora, posiblemente no se pueda comparar en cuanto a calidad de insumos, porque cada país maneja diferentes tipos de economías. Pero, por ejemplo, lo que la mayoría de pacientes preguntan suelen ser las grapas que se utilizan. Para hacer cualquier cirugía que sea manga bypass, se utilizan unos zapatos que se llaman grapadoras automáticas, que son como las grapas normales de papel, pero son varias y tienen una cuchilla que cortas. Eso ahorra tiempo. En vez de cortarlo a mano y coserlo a mano, se ahorra tiempo utilizando este aparato, ¿no? Hay varias marcas de varios países y varían mucho en costos también. No necesariamente las más baratas son malas y las más caras son mejores. En la experiencia y los estudios que vemos, la falla de una grapa es una cosa bastante infrecuente. Va a depender, por ejemplo, si en un lugar utilizan cierta cantidad de grapas porque el establecimiento donde funciona ya tiene convenio con las empresas, van a utilizar este tipo de grapas y posiblemente el costo aumente un poco más. Los que utilizan la anestesia endovenosa va a ser un poco más, si utilizan este medicamento antídoto que le mencioné va a ser un poco más. El personal que va a tener a disposición el cargo del paciente también aumenta el costo. O sea, no es lo mismo un paciente que está solito, como en muchos lugares la enfermera pasa mañana, tarde, noche a tomar sus funciones vitales, por ir a su medicamento según lo que responda por horario, pero no es que esté pendiente del paciente. Un paciente posoperado de cirugía bariátrica, a diferencia de otras cirugías, es importante que esté constantemente vigilado porque a cada rato va a tomar agua, a cada minuto va a caminar, hay que medirle la orina, hay que hacerle su ejercicio respiratorio, manejar las gotitas que le mencionaba neumáticas. Sí. Entonces, se necesita una persona adicional a cargo del paciente. Todo eso va sumando costos. O sea, va a depender qué tanto incluya del paquete que maneja con el costo. Por ejemplo, en Estados Unidos, la cirugía puede variar desde $15,000 hasta $50,000, por ejemplo. Porque es un sistema completamente distinto a nuestro, ¿no? El lugar que más se opera en América, no Sudamérica, en este caso hablamos de México, por ejemplo, es una ciudad que se llama Tijuana. Ahí operan un montón, posiblemente sea como ciudad la ciudad que más opera en el mundo. Y tienen unos costos también bastante bajos,
por ese motivo, por el volumen de pacientes que maneja. Entonces todos los insumos, aparte de que están cerca de Estados Unidos, para ese insumo le llegan a un precio menor y como tienen una gran cantidad de pacientes, pues lo pueden comprar a mejor costo. En Perú todavía no tenemos tanto volumen de cirugía, pues Perú posiblemente sea uno de los países que en cantidad menos opere de la región. Hay Brasil, por ejemplo, opera un montón. Y ahí los seguros, algunos cubren en diferentes porcentajes de los procedimientos. Entonces, el seguro pone un precio que ellos manejan, que no necesariamente sea el precio más ajustado a lo que tiene que ver con los gastos. Ellos manejan un precio, los pacientes complementan otro costo. Entonces, ahí es un poquito difícil de comparar. Siempre Perú, en todo caso, mantenemos un costo de la intervención más bajo que el resto de Sí, países, sí, y con una calidad óptima, sí, y con los factores de riesgo no factores, sino los índices de recibidores de operación, de posoperación en cero. Claro, pero depende del lugar. Acá en Perú han habido varios casos de pacientes que han fallecido, por ejemplo, en diferentes instituciones. Entonces es muy variable. De los pocos centros, realmente el único centro que hace cirugía de manera formal como centro quirúrgico es en donde yo trabajo. La mayoría de lugares en Perú funcionan en clínicas abiertas. El cirujano hace su consulta en su consulta particular y se opera en otro lugar. La institución le brinda el espacio, o sea, la operación, pero la clínica no forma parte del tratamiento del paciente, o sea, no decide qué hacer, qué no hacer. Claro, todo queda hospitalización un par de días y ya. Claro, entonces ahí es muy difícil que se pueda manejar. Han habido muchos casos de pacientes que lamentablemente han fallecido. La inmensa mayoría de estos casos han sido por lesiones vasculares, no por cuestiones del estómago o del intestino, no. Han sido por lesiones de algún vaso sanguíneo. Al momento que inicia la cirugía, se introducen algunas personas, unos cirujanos por eso utilizan ciertas técnicas para inflar el abdomen. Cuando hacemos la laparoscopía, el abdomen se infla formado con una carpa, con un gas, y a través de pinzas manejamos, ¿no? Inflar este gas, hay formas de hacerlo, dos formas. Una es con una aguja especial que se hinca y lo infla, o la otra es sin colocar agujas, abrir a través del ombligo la parte superficial, y cuando se llega a la cavidad colocar de frente un tubito que es el trocar, donde van las pinzas, que es romo, no tiene filo, y no hay riesgo de hincar nada. En los casos que han habido parece que se utilizó esta agujita que se coloca a ciegas. Es una aguja que no hay una cámara adentro, es una aguja pequeñita que tiene en la punta una parte roma que es retráctil. Entonces cuando uno ingresa la aguja, y cuando ya llega a cavidad, no hay resistencia porque ya pasó el músculo y todo lo duro, debe ir el retractor para que ya el romo no hinque nada. A veces que puede haber falla de dispositivo, o el cirujano lo hace de manera muy violenta, y hayan habido lesiones de arterias importantes, sangran mucho. Y los pocos casos que han habido en los últimos años, la gran mayoría han sido por ese tipo de problemas vasculares. Pocos han sido en sí por complicaciones, ya sea del corte del estómago o el corte del intestino, que son otro tipo de complicaciones que pueden haber. Es poquísimo por lo específico. Definitivamente que el trabajo en equipo soluciona pues una serie de inconvenientes, digamos, desde el diagnóstico de su especialidad de doctor hasta el plano quirúrgico, la recuperación, la rehabilitación del paciente. El enfoque que se da del manejo interdisciplinario con muchos profesionales que intervienen dan la garantía del paciente. Y también el rol contralor que debe tener el Estado a través, lógicamente, de su ente, el Ministerio de Salud, el MINSA conocido, que debe exigir parámetros, ¿no?, cumplimiento de protocolos, y muestra a la población de una autorización de quiénes son los establecimientos autorizados. No es tan difícil. Este está calificado, y así cada institución se puede poner a la par, cumpliendo las exigencias desde lo mínimo, que es el coche de paro, que es una situación, la bandeja de instrumentos que no tienen esas calidades, cosas que nos estaba explicando el doctor Pinto y que son muy, pero muy importantes. Esos efectos, como todo, cuando el control falla, se hacen, por decirlo menos, y dispensa la expresión, travesuras. Doctor Pinto, nosotros somos la Casa del Pueblo, somos el Partido del Pueblo, estamos acercando todo lo que es servicios básicos a la población. Es nuestro interés, es nuestra formación política, es nuestra doctrina que nos lleva a ello. Agradecemos a usted esta presencia, por favor que no sea la última, porque sé que estamos quedando
detrás del ecran está quedando pues la investigación que en otro momento le voy a pedir que dediquemos un espacio en otras jornadas estas que son mensuales, pero quisiéramos involucrarlo y espero que usted lo permita. Nosotros realizamos acá, esta es una de las sedes, como todas las de la Casa del Pueblo, todas a nivel nacional, con bastante actividad en beneficio de la población. Se suelen hacer ferias, no solamente de la famosa Feria del Libro que conduce Fernando Lindo, como que conduce todas las actividades acá dentro de la Casa del Pueblo de manera magnífica, donde interviene también un equipo importante de gente, pero también tenemos esas jornadas de salud. ¿Considera usted poder involucrarse en una actividad que puede ser específica acerca de la prevención, acerca de la promoción de la población? ¿Se da dentro de su especialidad para poder hacerlo o programarlo acá en algún día? ¿Sí? Sí, claro. Bueno, justo estamos acá con la compañera Vivian Soco, la que se encarga de esos aspectos acá y esperemos poder que la pueda contactar. Vivian, una gran tarea dentro de los espacios para poder tenerlo a usted no solamente en estos coloquios que conversamos ciencia y ponemos al alcance de todos y conversamos, interactuamos de una manera magnífica. El tiempo nos gana, sé que usted tiene que regresar a su clínica y estar atendiendo a los pacientes, y acá Fernando que nos concede un espacio importante dentro del buró de trabajo de la Casa del Pueblo de Miraflores, que también está pidiendo porque tiene otra actividad muy importante que realizar en breve. Muchas gracias sinceramente, nos ha ilustrado de forma magnífica. No sé, Fernando, tus palabras finales, por favor. Muchas gracias, doctor Pinto, y permítame hacerle entrega a nombre de la Biblioteca del Pueblo Luis Alberto Sánchez, que acogemos e impulsamos desde este local, el libro Gracias. de vida de Víctor Raúl, un hombre extraordinario, y espero que tenga oportunidad en tiempito de darle una lectura para conocerlo un poco más a nuestro maestro, jefe y guía. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes por la invitación también. ¿Alguna palabra final al público, doctor Pinto? Sí, hace poco realmente fue el Día Mundial de la Obesidad. Ya, Es importante tomar conciencia de que la obesidad no es estar gordito, la obesidad implica muchas más cosas. La obesidad se puede manejar o tratar desde la infancia. Para todos los que tienen hijos en casa hay que chequearlos, los controles de los bebés, de los niños. Una frase muy común en el entorno que me muevo es: la obesidad no es tu culpa, pero sí tu responsabilidad. Muy bien, gracias doctor. Gracias. Gracias, audiencia. Buenas noches.